tenés que hablarlo con el gobernador. La Comisión Interamericana dice, no, yo pacté con la República Argentina, eso arreglate vos para adentro. No hay ninguna excusa. Y si se violan los derechos humanos en Córdoba, el responsable es Argentina, no es Córdoba. Sí, tenemos contacto con la familia, sí. Y bueno, entonces ahí voy. Con ese speech, digamos, nos da, a veces lo usamos para pedirle algo, bueno, y a veces cuando ya agotamos también vías internas, nosotros mismos, extraoficialmente, porque no lo podemos hacer oficialmente, muchas veces hablamos con las familias para instarlos a que hagan una denuncia internacional, eso nos llega, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es la cara del Estado que les llega las demandas internacionales. O sea, a nosotros nos llega, y cuando nos llegan, nosotros en esta gestión hacemos muchas soluciones amistosas. ¿Qué quiere decir eso? No discutimos. No, pero el Estado tiene razón, porque llega un caso de violación a los derechos humanos, de un juez que lo impune, bueno, tiene razón, el Estado de alguna manera como se allana y se busca una solución en un acuerdo amistoso, que puede ser algún tipo de reparación o algo, y eso hacemos mucho, pero para eso nos tiene que llegar, eso es un camino, y además ese camino ahí sí que no lo podemos hacer desde la Secretaría porque se está demandando al Estado nacional, no nos podemos demandar a nosotros mismos, pero bueno, muchas veces no queda otra, y en reuniones que tenemos decimos, bueno, hagan esto, y nosotros sí cuando sabemos que hay un caso internacional, un familiar nos dice, mira, yo ya hice la presentación, ya me la admitieron, etcétera, nosotros sí a veces, también, medio informalmente, pedimos, porque a veces tardan en mandarla, pedimos que nos la manden a la Comisión o a la Corte Interamericana, porque nosotros la estamos esperando, porque en realidad es el camino que nosotros queremos que nos llegue para poder tomar una intervención directamente nosotros. Bueno, así me callo un poco. Hola. Bueno, agradecerles primero por estar acá. Excelente la identificación, bárbaro el desarrollo, bárbaro la introducción. Pero ¿qué pasa en el interior del interior? Punilla, Köln, La Falda, Schiaretti, Córdoba, ¿qué pasa? Bueno, un poco tiene que ver con lo que ya dije. Nosotros, gracias a la intervención que tuvimos por el tema de Basaldúa y de Lucas, nos introdujimos en las barbaridades de la fiscal esta de Köln. A partir de ahí nos empezaron a llegar, no, pero mirá que hay otro caso y que vimos que era lo mismo y que más o menos con algún patrón, y recién le decía a la familia de Jonathan, digo, la verdad que uno se va dando cuenta que donde aparece el nombre, lo que toca está medio podrido, o sea, es bastante impresionante la efectividad, digamos que... Entonces, bueno, lo tenemos presente y de hecho en esa causa nos constituimos como querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos. Obviamente cuando a nosotros ese caso es un caso de un femicidio, no es de la competencia de la Secretaría, lo que les decía antes. Eso, en el caso del femicidio, es más competencia del Ministerio de Mujeres que de la Secretaría de Derechos Humanos. Ahora, a nosotros nos llega el llamado de atención cuando nos denuncian el apriete, tortura, amenaza de que tuvo Lucas en la comisaría por parte de la policía, donde terminan imputándolo y metiéndolo preso, y entonces nos dan alguna interpretación. Bueno, efectivamente eso fue violencia institucional y es grave porque Lucas está preso y le están imputando un delito que no cometió porque lo apretaron en la comisaría. Entonces ahí dijimos, bueno, no, esto es grave, vamos a tomar intervención. Ahora, a nosotros nos llegan un montón en serio de llamados y de casos de causas armadas. Y son los casos más difíciles para nosotros, porque sabemos que la policía arma causas, sabemos que existen las causas armadas y es una problemática tremenda y que es violencia institucional, obviamente, y que amerita que podamos poner el ojo ahí y meternos, pero también es cierto que cuando alguien te dice a mí me armaron una causa, yo qué sé, yo tendría que ponerme a
a juzgar, básicamente, a ver todo el expediente, a ver todas las pruebas de cada caso, porque yo no sé, quizá es culpable, me dice que le armaron la causa, y yo como Secretaría de Choque, bueno, entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, tratamos de enfocarnos en no ponernos a ver si efectivamente, si te armaron una, si vos sos inocente o culpable, nosotros decidir eso, sino en ver, bueno, en que se te hayan respetado las garantías procesales que vos tenías en el proceso. Obviamente, si te dice a mí, la policía me amenazó, me torturó en la comisaría, pero yo digo, bueno, claramente ya ahí tenemos, no importa después, no me voy a poner después, bueno, fuimos querellantes y nos fuimos dando cuenta por las pruebas en la causa, lo que pasaba en el caso de Bustos puntualmente. Pero puede pasar otro que diga, mirá, a mí me armaron una causa por robo, me identificó solo la policía, la supuesta víctima nunca me reconoció, mi abogado pidió una rueda de reconocimiento y la fiscal no me da, o sea, no me dejan el derecho a defenderme, que alguien me reconozca, y un perejil me están metiendo adentro por algo que yo no hice. Bueno, eso, por ejemplo, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, mandamos una nota. ¿Por qué no se le otorga la rueda de reconocimiento? ¿Por qué no se llama a la víctima a reconocer? Entonces, tratamos de esa manera de no hacernos los distraídos con una problemática que es central en muchos territorios. Las causas armadas son tremendas, pasan, pero con mucha responsabilidad, o tratando de tener mucha responsabilidad, porque nosotros no podemos tampoco hacer la tarea que le corresponde de tener un abogado defensor que defienda a una persona que por ahí cometió un delito y tiene derecho a su defensa con todas las garantías, pero ya no es un tema de violación de derechos humanos, un proceso que transcurra bien. Bueno, en el caso de Luca, entonces, cuando nos llega por eso, lo primero que hicimos, aparte en un caso de un femicidio, un caso grave, una chica que había estado desaparecida mucho tiempo, que también estaba en los medios, y lo primero que hicimos fue hablar con la familia de Cecilia, también, para ver cuál era la sensación de ellos, y que bueno, nosotros nos dijeron esto. La verdad que la Secretaría de Derechos Humanos ingresara un caso porque se violaron ciertas garantías de un imputado, pero con una familia que le acaban de asesinar a la hija, sosteniendo, no fue el caso este, por suerte, pero si hubiese sostenido, para nosotros fue él, y bueno, hubiésemos entrado en un problema complejo que no sé cómo se hubiese resuelto. Pero acá, los papás de Cecilia nos dijeron, no, este chico no fue. No tenemos ninguna duda, porque además nosotros tenemos una sospecha de quién fue y no se lo están investigando. Bueno, entonces eso como que a nosotros ya no tuvimos ninguna duda. Es muy raro también que la familia de la víctima esté de acuerdo, tan claramente que vea que algo es así, más lo que decía la familia de Lucas, nos dejó claro que teníamos que hacer algo y teníamos que intervenir. Así que bueno, nos presentamos como querellantes ahí. Y lo que quiero decir es, la Secretaría, y por acá ya está Gerardo, que fue el abogado que también lo estuvo siguiendo el expediente con más detalle, fueron, bueno, dos años desde que lo detuvieron a Lucas, 2 años. Casi de esos 2 años estuvimos como creyentes dentro del expediente. Nosotros como Secretaría y la familia en la misma línea que nosotros, que era la familia de la víctima. Imagínense todo el peso que tiene eso, que sea la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la familia de la víctima asesinada. Y así todos no pudimos dar vuelta las decisiones de Kelm. No pudimos nosotros le pedíamos pruebas que nos la rechazaba, nos agarrábamos la cabeza de la barbaridad de, no sé, cotejos de pruebas de ADN, que decíamos, esta mujer, o sea, no se puede ser tan burdo en querer que no se sepa algo, estando la Secretaría de Derechos Humanos, estando la familia, o sea, ¿a quién respondés? Porque si hubiese tenido a la familia de Cecilia, de última ella se agarra, digamos, de algo. Ahora, estaba ella contra todos. Y los auxiliares de justicia también cómplices de... Bueno, por eso, ella con la policía, básicamente. Y los médicos forenses y los psicólogos. Total, ahí voy. Lo que quiero decir, un poco respondiendo a vos, es, por ejemplo, esta fiscal y los casos y la actuación de la policía, Capilla, todo eso son cosas que nosotros venimos viendo y recogiendo. Nosotros podemos hacer muchas cosas, vamos a tratar de hacer todo, cada vez ser creativos en hacer, bueno, por eso hoy fuimos a verlo a Lucas y
mañana vamos a publicar eso y vamos a publicar que el Ministerio Público Fiscal sigue obstinado en querer, bueno, todo eso lo vamos a hacer público. Ahora, después hay un rango que no depende de nosotros y que no podemos dar cuenta de eso, o sea, que tiene que ver con las decisiones de fiscales, que tiene que ver con las decisiones de jueces, que así todo siguen, digamos, me olvidé de algo, y a quién, digamos, a la Secretaría le va a pedir el juicio político también, la Secretaría. Pero ¿podrá Ahora, suceder eso? ¿cómo? ¿Podrá suceder Claro, eso? bueno, ahora dice, ¿podrá suceder eso? Que la destituyan o no, ya no depende de la Secretaría. Entonces, ahí hay, en estas cosas, hay decisiones que nosotros no manejamos y por las cuales no podemos dar cuenta. Digamos, sí podemos ser muy transparentes y por eso este diálogo, y por eso me puedo sentar con la mamá de Lucas, con la familia de Cecilia y decir, transparentemente estamos haciendo todo lo que... Y si hay algo que no se me ocurrió, decímelo y vamos a tratar de hacerlo. Ahora, no podemos garantizar que las cosas vayan... Yo me dice, pero mirá, y sigue todo igual, o y sigue esta mujer ahí sentada, y bueno, la verdad que hay un límite que nosotros tenemos. Y lo mismo nos pasa, esto, bueno, con el Poder Judicial... Sí. Eso es por la autonomía. Claro, porque ahí tenemos una doble autonomía. Claro, por un lado las provincias, por un lado las provincias y por otro lado el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Porque incluso los jueces y fiscales de nación tampoco dependen de nosotros le podemos... Bueno, lo que está pasando a nivel político da cuenta bastante de eso, pero... ¿Cómo? Ahí no se puede pedir una intervención en la Comisión. Lo que pasa es que sí. ¿De Derechos Humanos? No, de la Comisión Internacional no la puede pedir, es lo que decía recién, no la podemos pedir nosotros, la pueden pedir las familias. Porque es el Estado Sí. Nacional. Y nosotros en muchos casos incentivamos eso. Lo que pasa es que para ir a una instancia internacional se tienen que agotar todas las vías internas. Entonces, es necesario, en un caso de, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de Jonathan, que ojalá que lo podamos resolver en un juicio con condena acá, en Córdoba, en Argentina, no tengamos que, ojalá. Pero pongámosle que haya una absolución en un juicio, que eso se apele, que se confirme, que vaya hasta la corte, o sea, que agotemos todas las instancias internas y tengamos impunidad, recién ahí se puede ir a la instancia internacional porque se supone que el sistema argentino no dio cuenta, no sancionó, digamos, a los responsables. Hay determinadas cuestiones urgentes, muy graves y urgentes, que pueden prosperar con lo que se llama una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esos casos no está la exigencia de agotar toda la vía, pero hay una exigencia, son casos muy restrictivos y muy excepcionales donde tiene que haber un peligro en la demora que no se puede esperar, digamos, hasta que todo eso y que sea muy evidente también, porque la Comisión Interamericana, la Corte, tiene que tomar una decisión. De todas formas, sea una cosa o la otra, ya no lo puede hacer la Secretaría. Sí lo podemos esperar, o sea, sugerir, bueno, anda por acá y si nos llega nosotros lo vamos a tomar. Bueno, y eso nos pasa con Kell y eso nos pasa con las policías también. O sea, hay determinadas cosas que ya nosotros, vos decís, bueno, y por ejemplo, a nosotros nos pasa que en determinadas jurisdicciones, determinadas comisarías, que nosotros observamos que hay muchas denuncias repetidas, que vamos a dar una charla y nos dicen, no, pero acá tal cosa. Bueno, en esos casos nosotros hablamos puntualmente, decimos, mirá que fuimos, nos hablaron, les pedimos, tratamos de hacer un informe lo más detallado posible, decir, nos dijeron esto y esto, hay que poner un ojo ahí. Ahora, si la provincia, en el caso de una policía provincial, no tiene decisión política o no quiere hacerlo, tenemos una pared ahí, o sea, no nos queda mucho más para hacer, no podemos ir por arriba de eso. Después es esto, nosotros tratamos de visibilizar nuestras intervenciones, eso de tratar de a partir de ahí generar una especie de presión, de responsabilidad de las provincias, pero bueno, sí, y en eso somos muy transparentes y es la realidad y yo no les puedo mentir que por eso no tenemos la varita mágica ni podemos solucionar todos los problemas que hayan,
tratamos obviamente, que son los menos por el tipo de diagrama institucional que tenemos, de los casos que son fuerzas federales, sí dar cuenta de eso, por más que a nosotros también a veces no nos pasa mucho, trabajamos bastante bien, pero muchas veces podría pasar lo mismo que les pasa internamente a las provincias también, que a lo mejor la Secretaría de Derechos Humanos quiere ir por un lado y el Ministerio de Seguridad, ya estoy hablando de Nación, a lo mejor que es el que conduce a las fuerzas, pueda tener alguna resistencia en algo. Esas tensiones existen, pasan. Nosotros, afortunadamente, en Nación, cuando hay un hecho de violencia institucional grave, lo podemos hablar y se abren los sumarios y se aborda bien el tema y en general lo podemos resolver. Lo que pasa es que los casos de fuerzas federales en violencia institucional existen, pero son minoritarios, porque en general las cosas pasan con las policías provinciales en las provincias. O sea, sí, tenemos casos de gendarmería, sí, tenemos algunos casos de prefectura, pero no son la mayoría. Yo quiero hacer una pregunta, iba por el lado del juicio político, pensando en que no solo, o sea, el juicio político sería la Fiscalía de Kelm, pero nosotros acá tenemos nombres de personas de alto rango de la policía, y bueno, y en eso pienso en el caso de Jonathan Romo, ¿no? Y mismo lo de Lucas Bustos, son los mismos cuerpos y las mismas personas. Ahora estas personas las movieron, ¿no? ¿Cómo nosotros y nosotras nos enteramos en dónde están ubicados? Por ejemplo, ¿hay un registro de eso? Porque estas personas son peligrosas, digo, son gente que se maneja de una manera, diría yo... Pero Camote está en la casa. Bueno, por eso, pero ejerciendo sus funciones también, digo, como con qué seguridad podemos seguir desarrollando, qué sé yo, nuestra vida cotidiana, para enterarnos de que no queden en un NN, que de repente desaparezcan, porque también tiene este nivel de impunidad. Y por otro lado, pensando en las cuestiones más internacionales, primero esto, ¿no? Si existe un registro, si hay posibilidad de hacerlo, si cómo nos enteramos. Y en cuanto a lo internacional, yo me quedo pensando en un caso que impacta un montón, por lo menos en algunas, que es el asesinato de 2 niñas en Paraguay, que son niñas argentinas, y cómo está el Estado argentino interviniendo en este caso y acompañando, porque hace 2 años que la impunidad es ejercida de los 2 estados, digo, desde Paraguay, porque es un estado infanticida, claramente, y desde la Argentina, que está costando un montón que podamos como generar estos vínculos y estos puentes a la familia, que es una familia que se está haciendo cargo de 11 pibes. Sí, lo conozco. Y en Además es una familia muy perseguida en Paraguay. Claro. Sí. Entonces, como eso. ¿no? Bueno, a ver, lo primero, esas comunicaciones políticas que nosotros hacemos, las hacemos con el objeto, que es lo que decía antes, de que la autoridad política tome conocimiento y debería tomar la intervención ahí, es abrir un sumario, investigar el hecho y si hay que sancionar al policía, sancionarlo. En algunos casos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, nuestro canal es con el área de... Ahí resolvimos no con el Ministerio, no con el Ministro de Seguridad, sino directamente al área de Asuntos Internos, con el cual tenemos buen vínculo, porque ya nos reunimos y todo, entonces nos pareció más práctico canalizar esas denuncias ahí. Acá sé que está el tribunal policial, hay una institución... Tribunal de disciplina. Tribunal de disciplina. Bueno, yo tendría que chequear si las comunicaciones las estamos haciendo al ministro o a ese tribunal y evaluar con los compañeros de acá de la provincia qué sería más efectivo, qué sería mejor para dirigir esa comunicación. Después, si hay ¿qué pasa con eso? Si hay una sanción de policía o si hay un traslado y dónde está, etcétera, eso es muy difícil que eso nos llegue, que ellos nos informen a nosotros motu propio, pero sí, si hay un interés concreto de alguno, nosotros sí podemos pedirle esa información. Sí, entonces, por ahí, sí. perdón, ¿no? Pero me parece que está bueno también que Hernán cuente un poco cómo está la situación de la causa y en ese sentido aprovechar la instancia para ver en esa situación qué herramientas desde la Secretaría se pueden ir acompañando. Sí, por ahora la causa está, ellos están con prisión preventiva bueno, el fiscal lo dijo de que tenían miedo de que entorpezcan el caso, que me parece bien, habían pedido prisión domiciliaria, como si hubiese matado un perro, no un perro porque ni el perro se merece como lo mata, pero estamos, o sea, el abogado está trabajando con el fiscal. Tuvimos una suerte que cambiaron de fiscal,
porque ella el otro día, después del asesinato, se tomó licencia, donde nos dijo que iba a estar con el caso puntualmente, y bueno, obviamente que, como te digo, parece que hubiese matado a un perro. Entonces... ¿Ella sigue con licencia? No, porque ella se tomó por la feria judicial. Sí, en realidad se tomó la licencia y justo entró a la feria. Claro. Pero después volvió, pero el abogado quiso que no estuviera en el caso. Con respecto a lo de diciembre, que tenía también, había una causa con respecto a mi hermano que no estaba en ningún lado y de golpe apareció el expediente que no existía, donde ella tendría que haber actuado por oficio, no lo hizo, porque no hubo denuncia por miedo de que pasara algo. ¿Por las lesiones de tu hermano? Sí, cuando estuvo en diciembre internado en el Hospital San Roque. En ese momento había otro abogado con mi hermano donde le pidieron a la fiscal que le siguieran con el tratamiento porque él estaba limpio, hacía 3 meses que estaba limpio, digamos, tuvo esa recaída que es cuando lo llevan, pidió que lo trasladaran a un centro de rehabilitación y ella dijo que sí, de lo cual no se respetó nada de eso. Él se fue con la infección que tenía todavía en el riñón, que le habían reventado los riñones y bueno, toda la parte del cuerpo. Así lo mandaron a la UCA, sin un analgésico ni una aspirina. Pero, ¿por qué la policía, en vez de agarrar y pegarle, por qué no lo llevaron al hospital? En ese momento lo llevan, en diciembre lo llevan, pues nosotros tenemos. Ahora en esta no sé, porque supuestamente no saben el protocolo, tienen 20 años de servicio y no saben cómo. Porque están ellos. Claro, bueno, no saben cómo. El mismo caso de su hermano fue con Jorgito Reina, y lo mataron en la comisaría. Y impunidad total. La madre está luchando, responsable, pero no. ¿Qué está archivada la causa de Jorge? Y mi cuñada la llamaron a las 12 de la noche a hacer la declaración, siendo que vos vas a hacer una denuncia por cualquier otro tipo y a las 12 de la noche no te toman, está cerrada la unidad judicial. Y ahí justo estaban todos trabajando para tomar las declaraciones, para cerrar todo rápido. La verdad que no sé qué pasó en ese momento, porque nosotros nos habían dicho que él había muerto de un infarto, que fuimos con mi primo, donde nunca lo pude ver. Creo que si lo veíamos en ese momento, no sé si hoy estamos acá nosotros, porque obviamente íbamos a ver que estaba re golpeado, como dice la autopsia y como lo vi yo cuando lo reconocí. Bueno, la mamá de Jorgito ya lo querían enterrar y la madre pidió que por favor abrieran el cajón porque ella lo quería ver. Descubrieron que estaba todo moreteado y todo el cuerpo quebrado. Bueno, nosotros no lo pudieron vestir en la sala velatoria porque no se podía, no lo podían, estaba tan golpeado, que él me dice, no lo podemos cambiar, tiene que ir como vino. O sea que no tuvimos ni derecho a eso, a que se fuera. Cecilia, que los padres no le permitieron ver el cuerpo, reconocer el cuerpo. ¿Cómo es eso? ¿A dónde está esa justicia? Bueno, por eso yo digo que ¿quién la respalda? A la fiscal y a Bracamonte. ¿De quién está respaldado? Que nadie le puede hacer nada, porque tiene muchísimas causas y hay muchas pruebas y es como que es intocable. O sea, ¿quién está respaldando semejante? Bueno, pero viene toda una escuela, Gilman, sí, Bertone, Paula Kell, o sea, toda la misma línea de... De todos modos, para agregar y como para tener en cuenta que sobre todo me parece que tuvo que ver en estos últimos días con las retenciones de los compañeros, la irregularidad de los procedimientos es parte, pareciera ser, de esta modalidad y de lo que otorga esta impunidad, que pareciera ser intocable, impenetrable, porque los procedimientos en sí quedan evidenciados como muy irregulares y fuera de la ley. En todos los casos. Y los jefes le piden a los agentes o a los sargentos que golpeen, yo sé lo de Molinari, y que pongan en los libros de acta cosas que no hicieron, o sea, cosas que la gente no hace. Compañeros que han ido a declarar y que no constaban pruebas, digo, hay testimonios. O sea, por eso digo, siempre sigue, o sea, el respaldo sigue siendo cada vez más grande, o sea, en vez de terminar con esto que pasó, que yo creo que, bueno, no solamente el caso nuestro, esto viene de hace rato,
creo que esto ya se tiene que cortar, o sea, porque si no sigue respaldado. ¿Por quién sigue respaldado? Y aparte son todos nuevos, o sea, por eso siempre el abogado dice que son más los policías que están implicados en esto, porque nosotros lo vimos con los GPS, donde figuran que hay 4 móviles de la policía, y ellos dicen que había 2 nomás. 3 fue el que encontramos después de los videos, donde buscamos nosotros las pruebas, porque como que nosotros vamos 10 pasos adelante que ellos. Tenemos un problema muy grande con la formación de la fuerza de seguridad. Necesitamos, o sea, activar rápidamente una reformación de la fuerza de seguridad, porque siguen con los mismos vicios. Nosotros, o sea, de la Mesa de Derechos Humanos de la provincia, claramente nos damos cuenta de que la policía provincial, por lo menos, si hablamos de la nación también, pero hablemos de la provincia, sigue laburando con los mismos vicios de la dictadura militar. Nada más que, digamos, en vez de ser un plan sistemático desde el Estado, en este caso lo laburan a nivel provincial por determinados lugares, ¿no? Del interior y también, bueno, en otros lugares, donde es sistemático, con fiscales, con jefes departamentales, que en las mismas academias, o sea, le enseñan a los estudiantes a proceder de esta manera, les enseñan a llevar, acá le llaman perrito, a un fierro, a un arma, que llevan los policías, que tienen siempre por las dudas, por si matan a un pibe, para tirárselo a un costado y armar una causa como decía Mariana. Entonces, hay hoy un proyecto de ley en marcha, que ya perdió estado parlamentario el año pasado, y ahora está de vuelta con unas modificaciones, que habla de la reformación de la fuerza de seguridad en el país. Entonces, si bien es nacional y entiendo que las provincias tendrían que adherir, ¿no? Sobre el hecho consumado, el laburo que hace la Secretaría es enorme, es muy bueno, pero digo, no puede ser que a 46 años, ¿no? Sigamos con los mismos vicios que ahora, porque muchos de estos también tipos que vienen de esos procesos siguen siendo laburando en la fuerza. Entonces, creo que, por eso digo, dentro de todo este quilombo que tenemos, ¿no? Tremendo, empezar en algún momento como gobierno que somos hoy, con una política de derechos humanos, con una política de seguridad, que la verdad es buena, ¿no? No digo en estos casos, hablo de la doctrina, ¿no? Que el gobierno no sale a decir el que quiera armar se arme, el que hay que matar al chorro, al negro, etc. Nosotros tenemos otra visión, pero siguen sucediendo los casos porque no profundizamos en la instrucción. Y respecto de lo que decías de esto de que a veces dependen las provincias de que lleguen las denuncias, porque viste que si no las hace capaz una organización, etc. Capaz que estaría bueno, hablo por la provincia por lo menos, pero no voy a hablar por el país, porque vivimos acá, que podamos llegar en algún momento a tener un poquito más aceitado el sistema de denuncias respecto, no hablo de la Secretaría, sino de apoyarse un poco en las organizaciones, ¿no? De derechos humanos o sociales, políticas, etcétera, porque sabemos que tenemos hoy una delegación que es muy compleja a nivel presupuestario, etcétera, pero tener alguna herramienta como para poder fortalecer esa comunicación en el caso de que los familiares o quien fuese no tienen ni las ganas, ni el tiempo o las herramientas para hacer esa denuncia, que podamos descentralizarlo un poquito para sistematizarlo de otra manera. No sé si más o menos me explico, pero nosotros vamos detrás de eso también. Quiero, a ver, para que no se me pasan muchas cosas y no me quiero olvidar. Por un lado, que lo que me quedó pendiente es decir, nosotros no nos van a informar de cada problema. Ahora, sí, nosotros podemos pedir esa información de dónde está, si hubo un traslado, dónde está. Obviamente, dependemos que nos contesten, pero yo creo que ese tipo de cosas es más fácil que nos contesten, si no, ya merita también, che, nada más te estoy preguntando dónde está, o sea, podemos tener algún tipo de, no quiero decir de presión, pero es difícil, no te estoy diciendo ni siquiera tomar una decisión, informarme algo, dónde está una persona. Después, violencia institucional es un tema frustrante para trabajar, lo digo como funcionario del área y sé que como militante para las organizaciones es un tema frustrante, pero que nada, hay que aprender dentro de la frustración a agarrarse de los pequeños pasitos que se puedan dar para no bajar los brazos y para tratar de con esos pequeños pasos ir construyendo más, porque si no, es eso, por ejemplo, decimos, bueno, pero qué, bueno, entiendo que por ejemplo Bracamonte fue de tanto que hizo, entiendo que lo sacaron y al final después de sí, él se retiraba el 24 y lo retiraron antes. No, lo que digo, y si bien hay muchísimos casos de impunidad, también hay muchos casos donde se van logrando sentencias, donde vamos teniendo, entonces
tratar de ver, nosotros también como funcionarios, pero como militantes, como familiares, de no subestimar los pasitos o ese vaso medio lleno también, porque si no, nos gana mucho la frustración, ahí voy, nos gana mucha frustración y en esto no hay que pensar, porque no estamos ni a palo, bien, o sea, hay que ser consciente de todo lo que falta, pero también ir aferrándose a que hay cosas que hacemos que van dando algún resultado, la organización, o sea, eso que decía, ahí voy con ese tema, para nosotros, para la Secretaría, la organización es clave, la organización de familiares, nosotros fomentamos mucho, parte de lo que hacemos en el centro de denuncias cuando vienen, que la mayoría, que nos llegan familiares por ahí sueltos, que les pasó algo grave, que además de todo ese trabajo que nosotros les decíamos, nosotros trabajamos mucho con las madres en lucha, pero más que tienen ramificaciones o conocidos familiares en varias provincias, pero si no, con otras organizaciones de familiares para que las llamen a la familia, se contacten, para que esa familia pueda también incorporarse a una organización colectiva con personas que les pasó lo mismo, les pasa o atraviesan por lo mismo, y no es lo mismo que lo que les puedo decir yo, o ni siquiera es tu yo, ni nada, es otra cosa totalmente distinta, y eso va empoderando también la lucha, ¿no? Porque hay que estar organizados, juntos, en la lucha colectiva, y nosotros fomentamos eso. Entonces, el tema de las organizaciones, la idea es, en este tipo de charlas, como las que sé que hay muchas organizaciones, como la Mesa de Derechos Humanos, es que usen, que nos ayuden a difundir, que ustedes mismos, cuando tienen un caso, no hace falta que eso llame a la víctima directa. Puede llamar el miembro de una organización y decir, mirá, yo llamo porque hay un caso, ni hablar de la delegación, pero pongámosle, como decís vos, que a veces mismo la delegación está en Córdoba Capital y el interior no sabemos qué pasa eso. Entonces, puede llamar cualquiera y decir, mirá, vengo a denunciar porque hay un caso acá, yo soy de una organización tal, la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba, lo que sea. Ahora sí, siempre para nosotros es un requisito, y pedimos, más allá de quién nos haga la noticia, digamos, el contacto con la víctima. Nosotros necesitamos tener un contacto con la familia o la víctima. Porque para nosotros es muy importante, porque si más allá de que venga una organización y diga, yo te voy a decir tal cosa, bueno, está bien, pero quiero hablar con la persona que quiero tener un contacto directo. Buenísimo.